Profes del fútbol, ¿cómo están, colegas? Hoy un nuevo encuentro en este espacio dedicado a la preparación física, experiencias, funciones Bueno, en este caso nos encontramos con Federico Rodríguez, alias Pichi. ¿Cómo andás, Pichi? ¿Todo bien? Pablito, bueno, En todo su, bien. en su momento tenías pelo largo, ¿no? Y viste, los años pasan, viste, no es fácil sostener la peluca, ¿ah? La está tapando bastante bien, vos te digo. Bueno, Fede, nada, antes de arrancar, primero, gracias por el tiempo. Hacía rato ya que veníamos charlando para tener este tipo de encuentro. Eh, Así que nada, agradecerte por el tiempo. Antes de arrancar, si te parece bien y si no te parece, le metemos igual porque es una pregunta obligada. Contanos un Dale. poquitito tu experiencia dentro del fútbol profesional. Pablito, bueno, primero gracias por la invitación. Bueno, como decís vos, hizo esperar un poquito por cosas del trabajo, en el día a día, pero bueno, acá estamos con ganas siempre de apoyar tus eventos y bueno, muy buena propuesta para todos los profes para que puedan escuchar, interesarse y bueno, seguir mejorando en lo que se pueda. Así que te agradezco y bueno, es un gusto. Con respecto, bueno, a mi inicio, me recibí de profe, empecé a laburar en inferiores, mientras jugaba al fútbol, jugaba, ¿no? Entraba dentro del Pegabas campo, patadas, decí la verdad. claro, claro, a correr un poco, a despuntar un poco el vicio, bueno, hacía trabajo de inferiores, arrancó mi carrera ahí como profe de inferiores, surgió, bueno, empecé a trabajar en primera división de mi club, todo mi club, el inicio de esta carrera. Hace 7 años estoy en el profesionalismo, pasé por Liga de mi pueblo, mi club, algunos clubes de la zona. Bueno, hasta que llegó, después de 4 años de estar ahí en primera división, una propuesta para ir a Pico al Federal A con Mauricio Giganti. Bueno, y desde ahí hasta el entonces acompañaba a Mauri ya hace 7 años en su trayectoria en el fútbol argentino. Pero bueno, a mí me surgió, creo que bastante rápido. Generalmente algunos se hacen mucho más largo, otros mucho más corto. Bueno, yo creo que fui, después de 4 años de trabajar en Liga, a arrancar en el Federal A, poder hacer unos años de Federal A, subir a Nacional B, estar 2 o 3 años en la categoría, y bueno, ahora volver a bajar al Federal, pero bueno, creo que fueron 7 años con Mauricio que bueno, aprendí muchísimo y la experiencia, ¿viste? Cuenta mucho en este tipo de trabajo. Bien. Bueno, entrando un poco ya de lleno en la charla nuestra, aprovechando que has tenido primero trabajar tanto tiempo con un entrenador continuo, que no es cosa de todos los días, trabajar 7 años con el mismo entrenador, con Mauricio Giganti en este caso. Nada, aparte a Mauri y al Bully lo conozco, la verdad que una persona extraordinaria, una persona que a nosotros los profes nos da un espacio muy importante, escucha, y eso obviamente tiene una valoración para nosotros sumamente importante. Y un poco entrando de lleno en la charla nuestra que estábamos armando. Eh, Nada, debatiendo y dándole un poco de forma, se nos ocurrió de la experiencia que tenés vos de el fútbol profesional, de lo que es Nacional B, con los clubes que has trabajado, Estudiantes de Buenos Aires, Atlanta, con los clubes que has trabajado del Federal A. Recordame los que, por si alguno se me pasa, pero has trabajado en Sí, Ferro de Pico, bueno, actualmente estás en Olimpo, Olimpo, ¿qué más, Pichi? Alvarado. Alvarado. Entonces, hacer una especie, si se quiere, de correlación, los equipos Nacional B con los equipos de Federal, logísticas, intensidades, características de los futbolistas, entrenamientos, bueno, todo lo que nosotros tenemos en el día a día, aprovecharte ese mix que vos tenés y bueno, a partir de ahí entra a valorar esta charla que me parece que es sumamente rica y sumamente beneficiosa Sí. para nosotros. Así que si querés compartir y ya le damos inicio. Dale, Pablito. Sí, para también contar un poco que trabajamos en conjunto también en Atlanta, vos como jefe de rendimiento del área de rendimiento del club, bueno, yo como profe, bueno, ahí te conocí y conocí un gran profesional, una gran persona, así que también te agradezco esa comunicación, esa convivencia en los años de Atlanta. ¿Eh? Gracias, gracias Bueno, por así vos. que surgió esa posibilidad y bueno, vamos a tratar de exponer un poquito.
esas cuestiones de las comparativas de las dos categorías, del torneo eh, Federal A y eh, el torneo Nacional B. Ahí se ve Eh, perfecto. Así que dale ¿Se ve bien, nomás. Pablito? Perfecto. Bien. Espero que se ¿Esa vea pierna es bien. la tuya? Porque es muy flaquita, ¿puede Eh, ser? no, 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 no. Me parece que no, poco músculo para hacer la mía, Pablo. Che, bueno, si se ve bien, entonces sigo con. Esta fue la presentación, sigo con la parte. Ahí se ve bien ahí. Bueno, la idea era hacer una radiografía del ascenso argentino, tratando de comparar las dos categorías de torneo Federal A, como dije, con el torneo de Primera Nacional. Ahí un poco están los clubes donde pasé por ahí y por eso por ahí puedo tener eh, algunos datos y tener algunas comparaciones que voy a hacer ahora. Así que paso a desglosar algunas diferencias. Lo que vamos a hablar un poco, vamos a hablar un poco de los planteles, cómo están conformados, las diferencias que hay entre un plantel de Nacional B y Federal A, Mm, los torneos, cuánto tiempo de preparación hay, cuánto dura el periodo de transición, las diferencias que hay entre los torneos, también diferenciar un poco los jugadores de un contenido físico, técnico y táctico, y también una parte de viajes y cronograma con sus diferencias y sus virtudes también. bien, Vamos a buenísimo. arrancar con los planteles. Para encontrar las diferencias en la categoría, nos centramos en la trayectoria, en la formación y en los niveles de competitividad del deportista. Eh, en el Federal A, una característica generalmente de los planteles es que hay mucha diferencia de nivel entre jugadores. Uno de los motivos es el recurso de materia prima que se encuentra en las poblaciones del Federal A. Recuerden que un torneo federal, muchas regiones, muchas provincias, quizás son pueblos o ciudades chicas donde los recursos de materia prima y formación son menores que en el Nacional B. Entonces se Fede, a ver, encuentran. antes de que sigas, ya te hago la primera pregunta. Por ejemplo, Sí, a ver, sin entrar en detalle y sin entrar en cosas particulares y sin menospreciar, ¿no? Obviamente, pero quizás, por ejemplo, un club como están hoy en día trabajando en Olimpo, de Bahía, donde es un club con cierta historia, con cierta trayectoria dentro de lo que es el fútbol, hace, no sé, 10 años estuvo en primera división, 10 12 años estuvo en claro, primera división. sí. Eh, ¿Qué diferencia notás radical del futbolista, por ejemplo, del Federal, al que está actualmente en Olimpo de Bahía con el futbolista que está en Ferro de Pico o no sé, algún club de, ¿cómo se llama? El de Ramallo Sí, eh, bueno, se me fue. Pero por ahí un club más como para sitiarlo más chico, si se quiere, o más de pueblo. ¿Qué diferencia particular vos notás? sí, bueno, creo que en el federal la diferencia que yo más noto es el jugador que sube de local, en este caso puede ser de Olimpo, puede ser, llámese Ferro de Pico, llámese Sportivo Las Parejas, llámese San Martín de Mendoza, es que el pibe que está compitiendo abajo compite en forma de liga, o sea, que es amateur. Entonces, esa formación que vos tenés que tener para estar en un torneo profesional. En este caso, Olimpo tiene jugadores de muchos recursos, de trayectoria, pero en otros equipos tiene jugadores de trayectoria esperada. Entonces, hay una diferencia muy grande del chico que sube con el chico que está ya hace varios años trabajando jugando en el federal o que baja en Nacional B a jugar al federal. Entonces, eso creo que es una diferencia muy grande. La formación, el nivel de competitividad que tiene, porque compite en liga, digamos, compite con todos Claro. los clubes de la ciudad o con los clubes de los pueblos al lado. Entonces, al tener esa competencia también de bajo nivel, cuando llega con un bajo nivel de preparación, táctica, física. Es muy amplio la brecha, ¿viste? Bien, en la formación, cuando vienen ya en edades
en edades formativas, cuando vienen, por ejemplo, de quinta, sexta, cuarta, ¿se nota también esa diferencia entre esos clubes? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que esa es la diferencia que más se encuentra con Nacional B y sobre todo de los equipos de capital, ¿no? Porque en Alvarado, Nacional B, también te pasaba que los jugadores de la primera local competían con la Liga Mar del Platense, digamos. Entonces, el Claro, nivel que llegan esos jugadores al Nacional B no es el mismo que lo que están dentro del plantel, ¿no? En claro, cambio, te digo, Estudiante Casero, Atlanta, que son jugadores de capital, llegan jugadores al club, a la reserva, a la quinta, que hicieron inferiores en Independiente, en Racing, no sé, en Banfield. Entonces, estos pibes llegan a una formación mucho mejor. ¿Por qué? Pues están en clubes que vienen de primera o de reserva, o el nivel de competitiva que tiene un jugador de la reserva de Atlanta no es lo mismo que el que tiene el jugador de Olimpo o, te puedo decir, Rincón de los Sauces de Peralá. Entonces, eso también marca un poco la diferencia de los planteles, el nivel de competitividad. ¿eh? bien, Eh, yo creo que ahí está el gran desfasaje de los planteles. Pero jugadores de liga con jugadores experimentados de la categoría o jugadores que bajan en Nacional B. bien, La distancia es bien, muy grande. buenísimo. Entonces, bueno, no te digo que no es lindo, porque es lindo formar jugadores que lleguen, ¿no? Y poder formarlo, poder explicarle, enseñarle, digamos, está bueno. Pero bueno, la exigencia de la categoría muchas veces demandan que necesitas que lleguen lo más pulido posible, porque tu tiempo quizás es acotado para el proceso que demanda ese pibe, ¿no? Claro, Pero bueno, y creo que en Nacional B se encuentran jugadores más mejor parados, ya con mejores formaciones, entienden un poco todo a dónde va la formación del futbolista, la competencia es otra, están más preparados. Entonces creo que en cuanto a los planteles, esa es la gran diferencia, ¿no? bien, La, la diferencia de, de nivel entre uno y otro. Eh, bien, es un cuanto a los planteles, Pablito. bien, Eh, en, en la Primera Nacional el torneo es mucho más nacional, va a grandes ciudades, Córdoba, Mendoza, no sé, Jujuy, son ciudades más grandes, más preparadas, hay más materia prima, hay otro tipo de scouting. Entonces, los clubes están más preparados con los planteles, ¿no? Hay mucho más recursos de materia prima y eso hace que la categoría sea, o la formación de ese club sea mucho mejor, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente diferencia, un poco los torneos y competencias. En este punto encontramos grandes diferencias en el formato del torneo, en el tiempo de preparación y en la infraestructura de los torneos, o sea, estadios y campos. Comparando un poco la preparación, dependiendo también un poco del contexto, del nivel económico del club y ciertos puntos, ¿no? Una pretemporada de un Feralá puede ser hasta 8 o 9 semanas, ¿no? Porque claro, el estás torneo hablando de arranca 2 meses, es un tiempo muy importante. muy, muy importante. Si el torneo arranca primera semana de marzo, tenés 2 meses chirola, dependiendo cuánto quiere invertir el club, dependiendo de la pretemporada. Pero bueno, 8 semanas fueron bastante parecidas a las pretemporadas que tuve en esta categoría. Y en Primera Nacional, realmente el torneo arranca mediados de febrero, primera semana de febrero, son 4 o 5 semanas de pretemporada. O sea, hay una gran diferencia en el Claro. tiempo de la preparación. Puedes Fede, y orientarlo. te hago una Sí, pregunta. Por ejemplo, la etapa de receso del futbolista que está en Federal A, ¿no? sí. Más o menos, ¿cuándo será la finalización de los torneos? Mirá, acá abajo te puse la diferencia. Ah, ahí está. La última fecha del periodo, la última fecha del torneo es el 7 de septiembre. Digamos, hay 6 clubes en el Federal A que el 7 de septiembre quedan afuera de todo y terminan el 7 de septiembre. O sea, que tienen 15 semanas para diciembre, ¿no? Y el periodo transitorio de la última fecha del torneo regular para después jugar los playoffs es el 28 de septiembre, o sea, 12 semanas. Hay, hay un tiempo también prudente. Eh, la dificultad que tiene la preparación del Federal A comparación de Nacional B, tener mucho tiempo, pero quizás algunos jugadores te llegan más sobre la hora, o sea que
porque te llegan de jugar, termina el torneo federal A y se van a jugar el torneo regional amateur. O sea Claro, que, bueno, a eso iba mi pregunta. ¿Cómo te llegan claro. después de tanto tiempo de parate? Sí, sí. Bueno, creo que bueno, hay que manejar muy bien los contextos en ese sentido, hablar con el jugador, preguntarle si descansó, si no descansó, cuántos partidos jugó, si jugó todos los partidos, si se lesionó, si no lesionó, si necesita descansar. Y bueno, desde ahí sacar una conclusión. Quizá le das una semana de descanso y se suma a la siguiente semana sabiendo que quizá viene con ritmo de partido, quizá no hace falta una gran pretemporada, entonces charlarlo con el técnico, porque también nosotros generalmente no mandamos, sino que consultamos y tratamos de hacer una buena estrategia para que el jugador llegue de la mejor manera para el técnico. Si el jugador es un jugador importante para el equipo, quizá el técnico lo quiere antes. Claro. Entonces, bueno, ahí es un poco consultar, charlar y llegar a una conclusión para que todos estén contentos con la decisión. El jugador, el técnico, yo, el profe. Pero bueno, creo que las pretemporadas son muy diferentes también porque te da tiempo a trabajar el aeróbico de base, una Claro. fuerza más estructural. Sí, Otra, por ahí es un poco una etapa preparatoria de lo que estábamos acostumbrados nosotros hace quizás, no sé, 12 o sí, 15 años atrás, donde tenías cierto tiempo, no digo 8, pero tenías quizás, qué sé yo, 6 7 semanas, entonces tenías un poco más de organización o le dabas un poco más de tiempo, por ejemplo, a eso, ¿no? Lo que decís vos, a las evaluaciones, a la parte aeróbica de base, empezaba con cierta estructura de fuerza, bueno, hoy obviamente se acotó todo mucho. sí, 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 sí. Hoy creo que está acortado bastante, pero bueno, también el juego está preparado de otra forma para afrontar la competencia. Hoy el juego está mucho más profesionalizado en la alimentación. Son muchos los jugadores que están bien ambientados con la fuerza, les gusta el gimnasio. Entonces, bueno, de ese lado también creo que el profe ganó un poco, ¿no? En ese sentido. Después otra diferencia en los torneos es el de la infraestructura, ¿no? Eh, en el Federal A, los estadios, los campos son más parecidos a liga. O sea, hay buenos estadios, el Olimpo, Mm, tenés varios estadios que están preparados para la competencia. Pero bueno, la gran mayoría son canchas más parecidas a la liga, ¿no? claro. Y donde en la Primera Nacional encontrar estadios con muchas más comodidades, el campo de juego acorde a la categoría, para una buena calidad de evento deportivo. Entonces también ahí hay una gran diferencia, ¿no? Tanto al momento de jugar como al momento de entrenar, ¿no? Y sé que el contexto es grande, porque yo sé que en la Primera Nacional también hay clubes que quizá no tienen campos como deberían, pero bueno, dentro de todo, donde yo estuve, estuvo muy acorde a lo que necesitaba. Entonces, noté esa diferencia de las condiciones. En Olimpo hoy tengo dos canchas de Nacional B casi primera, ¿no? Porque mantuvo esa estructura. Pero bueno, clubes como Pico, como conozco Deportivo Las Parejas, quizás no tienen ese campo fino como para entrenar, ¿no? Sobre todo si al técnico le gusta jugar por abajo. Después, los tipos de torneo, también hay una diferencia. En los dos son mixtos, porque hay una parte de liga que juegan todos contra todos, pero después ya en uno hay playoff, en otro hay una segunda fase, tercera fase, torneos mucho más largos, donde hay muchísimo desgaste, porque el que no puede subir en la primera instancia sube en la segunda, entonces psicológicamente te destruye de ese lado. Bueno, y como te dije antes, los periodos transitorios son de 15 semanas en uno y 2 en otro, pero en el Federal A el jugador generalmente se va a jugar en un torneo regional, entonces no para y te llega destruido. Entonces, bueno, ahí desde la preparación también hay hay una riqueza que uno aprende, ¿no? Porque tiene que resolver cosas que la teoría no te la da o te lo da solamente el día a día, la experiencia, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, en cuanto por ahí a otra diferencia de los jugadores, dentro de estos ejes que encontramos, hay aspectos generales que varían mucho, tanto individual como recurso de cada institución, ¿no? En el eje técnico, el jugador de Primera Nacional tiene controles limpios, pases de mayor precisión, variedad de golpes, ¿no? Y en el Federal A encontramos jugadores más imprecisos, con errores frecuentes. No quiere decir que en el Federal A no haya
excelentes jugadores, que una técnica, una riqueza tremenda, pero bueno, No, analizando, quizás, aparte lo relaciono un poco con lo que acabas de mencionar, ¿no? El tema de los terrenos o los campos de juego también. Si estás hablando de un terreno Nacional B, 9 puntos que hoy ha mejorado muchísimo, y un terreno de Federal A, 6, 7 puntos, obviamente la velocidad del juego es completamente distinta. Por ahí lo que un obvio. futbolista hace en un tiempo o en 2 tiempos, el de Federal, por este tipo de particularidades, lo tiene que hacer en mayor cantidad de toques. Sí, sí, sí. Imagínate que acá en el Federal hoy nos tocó ir a jugar a Rincón de los Sauces, donde hay sintético. O sea, ya el deporte también se hace un poco diferente, ¿no? Las canchas más chicas, más grandes, más pasto, menos pasto, las pelotas, muchas veces te ponen pelotas que no son las originales, entonces también desde ahí se dificulta un poco. Pero digo, lo que estamos analizando ahora es un contexto, no quiere decir que no haya jugadores tácticos, ni físicos, ni técnicos, digamos. En el global se encuentran pases más controles, más limpios, más variedad, más precisión en el Nacional B, porque es una categoría mayor que en el Federal A, por la propuesta, por la intención de juego, por las canchas, por todo lo que rodea el contexto, se da ese tipo de cosas, ¿no? En lo táctico, Nacional B, mucha más disciplina táctica, se adapta más rápido a los esquemas tácticos, hay mejor interpretación del juego. En el Federal A, jugadores tácticamente más desordenados y con resoluciones más individuales que colectivas, ¿no? Y esto un poco también lo hablo con Mauri al momento de realizarlo. Generalmente los partidos de Federal A se resuelven muy pocas veces por una jugada colectiva, de 10 12 pases, sino se resuelven más por cuestiones individuales, por una Mirá, gambeta, por un error, por un duelo aéreo ganado, por una pelota parada. Es muy difícil, en el contexto del fútbol de Federal A, hacer un fútbol asociado, ¿no? Por lo que hablamos recién, por las canchas, por las claro, pelotas, porque el contexto del juego se hace claro. más friccionado. Y en Nacional B, bueno, yo anoche vi Ferro Racing de Córdoba, y Ferro, estando en una posición complicada, intentaba jugar una cancha más linda, más grande. Entonces los contextos también, ¿viste?, van cambiando mucho. Ujú. Y esa diferencia es muy notoria en lo táctico, ¿no? Bien. De- Después, con lo que corresponde a la capacidad física, Nacional B hay una mejor preparación general, fuerza, resistencia, eh, velocidad, y hay un ritmo de juego más alto. ¿eh? En la B Nacional, y ahora te doy algunos datos, menor preparación física general, y hay un desnivel entre jugadores, por las condiciones que yo te dije antes, jugadores de liga que suben, que quizás no tienen una buena base física, y se suben al plantel profesional, y le cuesta un poco el iniciar con esa característica. Y el ritmo de juego se da un poco por el estilo de juego. El Federal es un juego muy cortado, mucho fule, muchas pelotas fuera, muchas pelotas en el aire, entonces el ritmo de juego es un poco más bajo que el Nacional B, ¿no? Con respecto a la preparación física, mira, yo no solamente con vos evaluamos por ahí un poco lo que era la fuerza, después siempre la estimé con test de RM, no de un RM, pero sí de 6 8 RM, que te pueden por ahí dar un pantallazo. Eh, hoy, bueno, hoy un plantel de Esferal A, y comparo también con Ferro, que eran bastante parecidas. El grupo de RM, a nivel de RM, que mejor está entre 90 y 100 kilos, ¿no? De RM, en una sentadilla, poner. Y bueno, yo me acuerdo en Atlanta, en Alvarado, yo el año pasado evalué, y el RM, el grupo que mayor levantaba, era 130, 135. Entonces, hay una diferencia de contextura, ¿no? De preparación en ese sentido. No quiere decir que yo acá hoy no tenga jugadores que levanten ese tipo de peso, pero bueno, son generalmente los menos. ¿eh? Eso lo relacionas un poco por la preparación que vienen, con la preparación quizás deficitaria que traen. Sí, yo creo que sí, que generalmente no se encuentra, digamos, el jugador de menor, digamos, de menor categoría. eh, en los gimnasios realmente no están preparados para. Yo, mi primera etapa en Ferro, no tenía un gimnasio como para hacer un tipo de preparación. Decir, bueno, vamos a meterle, ¿no? Tenía que resolver.
generalmente orientarlo más a la fuerza explosiva, fuerza rápida, que a otro tipo de fuerza, ¿no? Por la cantidad, por el lugar, por el espacio. Después lo fuimos preparando como para decir, bueno, tenemos que mejorar la preparación. ¿Qué hacemos? ¿Viste? Invertimos en pesas, barra, disco, y se armó otro tipo de trabajo. Pero, ¿viste? A veces las condiciones de los lugares no están preparadas para hacer un desarrollo, sobre todo de la fuerza, que necesitas espacio, necesitas material, peso y demás, ¿no? Más allá que haya variantes para usar sin tanto peso. Pero hay que estar jugador preparado. Esa Claro. preparación para tirar 130, 140 kilos lleva un par de tiempo, ¿no? Un Sí, sí, año sí. te lleva. Sí, 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 total, total, totalmente. Y después, en cuanto, bueno, a los evaluar el tema de yo test también, se encuentran diferencias, ¿no? Sobre todo en soportar la alta intensidad más Claro, tiempo. Ahí yo creo que encontramos gran diferencia. El jugador de Nacional B soporta la alta intensidad un poco más de tiempo. El jugador de Feralá quizá le cuesta un poquito más. Sobre todo porque no está acostumbrado a ese tipo de juego, ¿no? De claro, sostener, como es muy cortado, no está acostumbrado a sostener tanto tiempo una alta intensidad. Sí, choque, roce a full, pero no un ritmo más continuo del juego. bien. Eh, Eso, Pablo, por ahí lo que corresponde un poco a los jugadores, al aspecto técnico, táctico y físico. Y después vamos con lo que es viaje y logística. ¿Eh? Vamos a comparar. Acá creo que es una de las diferencias más grandes, ¿no? Sí, se encuentran grandes diferencias. Los planteles de cada. Depende de los recursos disponibles que tengan, las condiciones de los viajes y los medios de transporte van a cambiar, ¿no? Analizamos método el transporte, la hotelería, el staff que viaja. Como te digo, la distribución geográfica del FERALA incluye regiones y provincias, todas las provincias y todas las regiones del país, ¿no? No sé, Misiones, Chaco, Formosa, Río Negro, Chubut, Madrid. Entonces, a veces va a lugares no tan grandes, ciudades no tan grandes, y la distribución geográfica de Nacional B está concentrado más en grandes ciudades, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, como te dije antes. Entonces, ahí está también un poco la diferencia. El modo Fede, de transporte, y sí, perdóname, eso, el modo de transporte, eso te iba a decir, casi siempre en micro o en bus, y tenés, por ahí no sé si lo vas a hablar más adelante, pero tenés más o menos qué tiempo uno está trabajando en Federal A arriba de un bondi. sí, 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 sí. Eh, Modo de transporte Ferolá, casi siempre en micro, digamos. Siempre, no te digo casi siempre, siempre en micro. Vaya donde vaya, muy difícil que, salvo que te toque la final en Misiones, que bueno, eh, la vas a tener que quizá jugar en avión, pero el 95% de los viajes son en micro. El modo de transporte del Nacional B, micro y avión. Digamos, Ujú, el que está en capital, realmente le sale más barato ir en avión que ir en micro, por el claro, tema de las comidas y demás. La hotelería, en el Federal A es muy variada, en algunos casos con poca disponibilidad, ¿no? Y la hotelería de Nacional B es de alta calidad con eh, en la mayoría de los destinos, hay buena calidad. Salvo que, bueno, el club por ahí no quiere invertir tanto y vaya uno que no fue nunca y la LR, pero si no, son de buena calidad. En el Federal encontrar hoteles que en ciudades que hay muy poca hotelería o no está preparada para contingencia de jugadores, para que coman 30 40 personas al mismo tiempo. Entonces por ahí los menús van cambiando dependiendo del lugar a donde te toque ir. Eh, no sé, si vas a jugar, fuimos a jugar no sé, vas a jugar a Cipolletti, quizás encontrás una hotelería más acorde, pero si te dije que fuimos a Rincón del Sauce de Río Negro, generalmente son hoteles de paso, viste, que no tienen una gran claro. cocina, una gran comedor, entonces bueno, te tienes que ir adaptando a las necesidades. Fede, Conozco, y sí, hoy, por ejemplo, ¿ustedes tienen la posibilidad de contar con un nutricionista? sí, sí, sí. Bien, Sí. Hoy contamos con nutricionista, médico, dos kinesiólogos, psicólogo. Eh, no sé si muchos clubes del Federal A logran tener ese staff. bien. O sea, por lo que estás nombrando,
un recurso humano bastante importante, medio tirando a Nacional B. Sí, 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 sí. Sí, sí, la estructura del día a día es buena, el trabajo. Eh, lo más parecido a un Nacional B, ¿no? Mm. Por lo que fuimos contando en el último tiempo en los clubes que hemos estado, en Atlanta, en Estudiante Casero. Eh, bueno, con respecto, me dijiste antes ¿qué pregunta me ha hecho Pablito? Perdón. No, Ah, si tenía lo de las horas que uno por ahí pasa arriba sí, del colectivo. sí, bueno, creo que a los equipos del interior, sobre todo, están acostumbrados a viajar mucho, ¿no? Quizás Buenos Aires no, porque tiene el 50-60% de los clubes en capital, pero los clubes del Claro, interior creo que están acostumbrados a viajar, y sobre todo en el federal. Nosotros nos tocó viajar a, a Rincón de los Sauces primero, después fuimos también a Germinal de Rawson, que paramos en Trelew y tenés casi 8 o 10 horas de viaje en cada claro. uno, ¿no? El jugador está acostumbrado, pero bueno, lo que varía mucho ahí es la recuperación post partido. Imagínate que vas a jugar a sintético, que no estás acostumbrado, viajás 8 horas antes, viajás 8 horas, volvés después del sintético, viajás 8 horas, llegás, descansás Claro. y vas a jugar. Y bueno, y encima sumale que los hoteles no son buenos, que la comida no es acorde quizá por el lugar. Entonces todo eso también dificulta el rendimiento, dificulta la recuperación, dificulta el día después, ¿no? Para llegar. Ese, Entonces, bueno, hay que ser un poquito prudente, solamente los primeros días, por lo menos hasta el día -3, ser un poquito prudente con el tema de las cargas. bien, Y quizá aprovechar, sí, eh, el día que juegas de local a intensificar un poquito más, ¿no? Porque tenés el descanso apropiado, sobre todo previo al partido. Porque si vos llegaste de Rincón, de hacer 8 o 10 horas, está bien, te lleva 3 días recuperarte, bueno, pero después tenés 3 4 días en tu casa, bien claro, comido, bien descansado, y quizá ahí puedes hacer un poquito de claro. hincapié, ¿no? Bien. Después con el tema que es acompañamiento y staff, el Feralá generalmente es limitado. Digo generalmente porque en el contexto general, la categoría, según el presupuesto, es cuerpo técnico DT, ayudante de campo, entrenador arquero y PF, y el cuerpo médico es kinesiólogo más utilero. ¿Eh? Y el staff de Primera Nacional ya va el DT, el ayudante de campo, entrenador arquero, PF, bioanalista. El cuerpo médico va el médico, el kinesiólogo, el utilero, el manager. Mm. Hoy acá me toca ese tipo de acompañamiento, estilo Fegalá, ¿no? Donde hay una gran cantidad de gente, tanto cuerpo médico como el staff. Pero bueno, en estos casos no he viajado sin nadie en la comisión, digamos, te tengas ese Claro, cargo de pagar los hoteles, la policía, claro, claro. salimos a tal hora, volvemos a tal hora, vamos a comer a tal lugar. ¿Viste? Lo bueno de Feralá es que te enseña, te hace aprender si Claro. tenés ganas, ¿no? ¿Por qué? Muchos clubes de Feralá duermen en un hotel que no tiene cocina. Realmente también te pasa que vas a comer a otro restaurante. Volvés al hotel y así todas las comidas. Entonces, te amolda, te nutre. Claro. Eh, que generalmente no sé si muchos clubes, la mayoría tienen nutricionista, y si no, te tienen que agarrar vos, bueno, a hacer cursos, llamar a nutricionista, asesorate, Como, preguntarle al profe. a ver, no es lo ideal, obviamente, No, porque no. no dejamos de hablar fútbol profesional, pero de la parte de aprendizaje, de resolver problemas, de tomar decisiones hasta en tiempo real, todo este tipo de inconvenientes o de particularidades que tiene la categoría, y si estás abierto a esto, obviamente, porque si uno está cerrado y dice, no, bueno, no se puede, bueno, pero si estás abierto, obviamente te fortalece y te enriquece un montón. Sí, 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 sí. Así como te desgasta, te enseña, te Claro. nutre y te hace aprender, ¿no? Sí, claro, bueno, visto también de ese lado, o sea, te genera un desgaste que uno no debería tener, porque debería Claro. estar enfocado en otro tipo de cosas, pero bueno, obviamente también Pero bueno, te yo cansa. creo que, Pablo, ¿para qué profe que inicia este camino? No es, digamos, no es nutrirse de cosas, digamos,
porque no siempre todo es color de rosa, no siempre tenés un psicólogo, no siempre tenés un nutricionista, no siempre tenés Claro, cancha, no siempre tenés pelota, claro, digamos, que se forjó en la liga o trabajando de la categoría más chica, va resolviendo problemas, ese sí, tipo de claro, problemas. Bueno, claro. yo creo que fue el momento que más aprendí y que me hizo crecer como profe, porque uno quiere cumplirle al jugador, quiere cumplirle al técnico, quiere cumplirle al que tiene al lado, entonces, bueno, si te esforzás, ¿viste? Solucionás problemas, pero bueno, eh, también lleva un tiempo, lleva un desgaste y nada, eh, depende mucho de la energía de uno. Claro. Pablito. Y bueno, y acá un poco finaliza esta exposición, comparando las dos categorías. Bueno, espero que haya sido claro, que haya eh, hecho un buen análisis de los contenidos. También le agradezco a Mauricio, a César, que ellos tienen también muchos años en el federal y me han orientado también un poco a armar este tipo de charla, de exposición. Así que bueno, también le agradezco a ellos por su tiempo. No, buenísimo, Fede. Y nada, la verdad que muchos datos muy valiosos para hacer una especie de comparación, ¿no? Que a veces las comparaciones son odiosas, pero bueno, muchos quizás tenemos o tengamos la posibilidad de trabajar en Nacional B y en su momento algún equipo de Federal. Eh, te pregunto desde, a ver, sí lo dijiste, ¿no? Las diferencias de la capacidad condicional, desde, por ejemplo, eh, campo de juego, logística y demás, pero desde la parte física, ¿cuál es la diferencia que vos decís, y acá está por ahí el jugador del Federal a un escalón por abajo, o no? Digo, a nivel fuerza, a nivel velocidad, a nivel potencia, a nivel toma de decisión. Sí, eh, obvio que los contextos no mandan y, y se ve muchas diferencias, como te contesté recién. Pero yo creo que hoy en la fuerza eh, hay diferencias, ¿no? Sí, Pero se encuentran jugadores muy preparados, digamos, con variedad de trabajo, también depende mucho, ¿no? Del profe que esté a cargo de la categoría, pero creo que la diferencia está en mantener la alta intensidad, ujú, ¿no? De lograr ese recurso que es tan valioso en el fútbol y que generalmente el jugador que tiene esa característica de sostener la alta intensidad mucho tiempo es el que generalmente marca diferencia o tiene un plus sobre el rival, ¿no? Más allá de la condición física técnica, perdón, táctica. bien. Sostenerla. Creo que ahí está un poco la diferencia entre Nacional B y el Federal A. Por ejemplo, Fede, hoy el jugador de Nacional B, por distintas particularidades, quizás por un tema económico, por facilidades, por recursos, por necesidad, eh, por motus propia, y bienvenido sea, toma distintos recursos de distintas áreas o de distintos profesionales. Ejemplo, por ahí de su bolsillo se paga un kinesiólogo para tener una recuperación más rápida, o se paga un psicólogo deportivo para tener distintos tipos de visiones y resoluciones, o se paga también un profe, un entrenador personal, entre paréntesis, que estaría bueno también que ese entrenador personalizado tenga eh, comunicación con el profe del club. Pero llevándolo ahora al futbolista de Federal. ¿Tienen esas posibilidades o las tienen y no las utilizan? Quizás con lo que tengan en el club les alcanza. No tienen tantas posibilidades de por ahí dentro de lo que es la estructura o la localidad o el pueblo. No hay quizás tantos profesionales abocados al fútbol para que los ayuden. Sí, muchas veces yo creo que el jugador de Federal A, sobre todo el que está ahí en el lugar, no valora la posibilidad que tiene de pertenecer a un plantel
el fútbol profesional, ¿no? Quizá otro que no tiene ese recurso tan cerca lo valora un poco más. Eh, entonces creo que ahí está un poco la esencia de ese jugador, sobre todo el que sube. Hoy tengo un plantel donde la mayoría acude a un gimnasio aparte, ¿no? No porque no se lo dé, sino porque le gusta ir a complementar algo que no hayamos hecho. Me dice a mí, voy al gimnasio, ¿qué puedo hacer? Vos le armás los planes. Yo le digo, decirle al profe esto y esto, que hoy hicimos esto y mañana hacemos esto, para que él sepa a dónde quizá tenga que hacer hincapié. Eh, pero yo creo que el jugador de Federal A como que tiene esa costumbre y si no la va adoptando, ¿viste? Muchas veces el plantel lleva quizá que la Claro, te empuja eso. mayoría se ocupe de ir al psicólogo, de ir al kinesiólogo, de ir al gimnasio por entrenamiento. Creo que, bueno, hoy, como te dije antes, hay jugadores que están bien preparados de ese lado. Yo encuentro a todos los clubes que voy, jugadores que les gusta hacer fuerza, les gusta ir al gimnasio, les gusta, che, profe, dame un toque más de fuerza explosiva, dame algo más de saltabilidad. Digamos, está preocupado. Obvio que Bien. encontrás también el que no valora o el que no, Sí, el que bueno, no en todos lados. interpreta. Todos lados. Entonces, eso está en ambas categorías, pero hoy encuentro jugadores que están preparados del lado psicológico porque hay charlas, hacemos generalmente charlas de concentración, charlas de motivación, charlas de focalización, hay talleres también de relajación, ¿cómo se Algo llama? bueno. Con el psicólogo, y los chicos acuden, ¿no? Algo bueno. Lo más grande es rotativo, pero generalmente acuden muchos grandes, muchos chicos, Mm. depende del día, hay mucha gente en ese ámbito, ¿no? O sea que el jugador necesita, se prepara, bueno, después hoy habrá días que no van, días que sí, pero veo jugadores, deportistas queriendo salir, queriendo progresar, ¿no? Queriendo mejorar. Bien. Eh, a veces uno también tiene que generar ese contexto para que también Claro, claro, el claro. jugador vea que es positivo, ¿no? Porque a veces no Total. se le da importancia. Siempre por ahí, quiero que también con vos lo tocamos en Atlanta, eh, al jugador siempre decirle, mirá, el músculo, hacer fuerza es importante, ir al gimnasio es importante, pero también trabajar un poco este músculo acá Claro, totalmente. eh, es importantísimo. Creo que es el más importante Y que sí, le sí, va claro. Sí, sí, que sí. te va a llevar mucho más lejos, porque no siempre levantar 10 kilos más, correr, saltar 2 metros más, sino prepararse acá que Totalmente. te va a sostener en el alto rendimiento. Estuvimos hablando con, bueno, con el profe de Bustic, una de las charlas, uno de estos encuentros, que particularmente hablábamos de esto, ¿no? De las emociones, de la parte sensible, si se quiere llamarlo, Sí, del sí. futbolista, que hoy es mucho de eso también. Y quizás uno desde el recurso del condicionamiento físico, eh, no sea un 10 sea un estándar, pero bueno, a nivel emocional, a nivel entrenamiento, a nivel Hoy. eh, predisposición, bueno, sobresale. Sí, sí. Fede, te hago la pregunta, la última pregunta. Cuando, el caso particular el de ustedes ahora en Olimpo, ¿cómo es la formación en las divisiones menores, en las formativas, en las juveniles? Porque entiendo, a ver si estoy errado, que por ahí al estar tan alejado no tienen tanta competencia y si te subió en este tiempo que están ustedes algún futbolista de la formación y si le hicieron algún trabajo especial de adaptación por las intensidades que realizan ustedes. Pablo, bueno, justo el otro día estuve, realmente cuando juegan en inferiores o la primera local, vamos siempre a ver la primera local. Con Mauricio siempre, en el club donde estuvimos, siempre vamos a ver las categorías, sobre todo la reserva o la primera local en este caso. Vamos a verla. Y hay mucha cantidad de pibes, el club tiene muchos deportistas. Eh, Justo este año se empezó a jugar el torneo juvenil eh, regional, o sea que los jugadores del club tienen una competencia de un nivel un poquito más alto porque se enfrentan
a equipos del torneo federal. No sé, vas a jugar a Mar del Plata con Kimberley, con Alvarado, digamos, vas a tener una competencia un poco más, de más nivel, ¿no? Con otras experiencias, ya viajar en colectivo, salir, viajar, jugar en otra cancha con otro rival que no juegas nunca. Creo que eso también potencia un poco las juveniles. Hoy se está haciendo. El otro día jugó acá el local Olimpo contra Alvarado, ¿no? Y bueno, yo creo que eso a los clubes sacan conclusiones. Si están lejos con un club de otra categoría como Alvarado o con Kimberley, que van a jugar ahí a Mar del Plata, entonces uno con ese tipo de competencias saca generalmente, che, estamos bien preparados, estamos mal preparados, hay mucha diferencia con los pibes, entonces, bueno, creo que ahí eso un poco eleva la competencia y eleva un poco el rendimiento de los jugadores juveniles, y sobre todo motiva, que es es una cosa importante también que estén motivados para ir a hacer otras competencias. Y con respecto a los chicos del primer local, sí, tenemos 4 o 5 chicos que están en el plantel, pero bueno, yo con Mauricio llegamos en mayo y ya estaban entrando con el plantel ya de la pretemporada, así que bueno, hicimos las preguntas necesarias, vimos los reportes que nos habían bajado y bueno, y seguimos un poco encaminando el trabajo que venían haciendo, obvio con nuestras condiciones, con nuestro ejercicio, con nuestra metodología, si querés así llamarlo, pero bueno, están trabajando a la par, obviamente con el grupo que corresponde, eh, y generalmente si no juegan y no son citados, bajan a jugar a la liga. 1 o 2 días antes ya bajan a jugar a la liga para que sobre todo el jugador tenga competencia y pueda tener ritmo futbolístico, ¿no? Si no, por ahí quedan un poco parados y no tampoco les sirve a ellos. Bien, bien. Bueno, Fede, nada, buenísima la charla, todo lo que nos compartiste, las similitudes, diferencias. Sumamente rico, productivo. Invito también, antes de despedirte, invito a todos los profes que están escuchando, que quizás en los comentarios pongan preguntas, quizás alguno tiene cierta experiencia más en este tipo de torneos y puede también Obvio, acotar obvio, algo, así que obvio. obviamente bienvenido y bueno, Fede, nada, en serio agradecerte por tu tiempo. Estamos lejos, estás en un lugar donde hace mucho frío aparte, Sí, sí. pero nada, volver a agradecerte. Repito, considero muy valioso también que los profes y los colegas expongan lo que hacen, donde uno es abierto, pregunta y bueno, en este Sí. ida y vuelta, en este tipo de charlas, en este tipo de espacio también todos nos enriquecemos y todos aprendemos y sacamos cosas quizás que particularmente yo no tuve la posibilidad nunca de trabajar en ese tipo de torneos y bueno, es una información que obviamente a todos nos puede servir. No, obvio, Polito. La propuesta es buenísima. Te digo porque también escucho las propuestas de los chicos que pusieron antes que yo. Bueno, creo que fue este chico, el profe Martínez, ¿cómo es? Ponce, Eh, no. ¿Quién? El profe de Martínez, de Diego Martínez. Ah, Juan Conte. Juan Con, bueno, también riquísimo lo que puso, también muchas cosas que quizá comparto con él y están buenas, así que siempre es enriquecedor escuchar y obvio que exponer también te pone a hacer trabajar un poco la cabeza, bueno, también a aprender, que a veces uno le resulta incómodo, pero bueno, al mismo tiempo está bueno porque te hace aprender y te hace un poco conocido en el ambiente, porque también el profe un poco eso, también hacerse conocer y que la gente lo conozca, así que también te agradezco por ese lugar que me diste y bueno, nada, agradecido y espero que haya sido de forma útil. Bueno, Pablito, de eso se trata un poco este espacio, de que nos conozcamos. Algunos obviamente pueden ser un poco más reconocidos que otros, pero nuestra profesión, gracias a Dios, nos lleva por un montón de lados, por un montón de clubes, por un montón de categorías, por un montón de países y en todo eso un montón de experiencias que
el principal objetivo de este espacio es compartir esas experiencias, como vos muy bien dijiste, del profe Conte, que empezó en primera C, primera D y hoy está trabajando en el exterior, trabajó en Boca, y nada, escuchar. Considero que nadie tiene Obvio. la posta, la verdad. Son simplemente experiencias. A veces uno va a estar más de acuerdo con ciertas cosas, otras no tanto, pero es parte de Obvio. esto y el espacio este justamente es para eso, ¿no? Para que tengamos un espacio. Así que bueno, Fede, nada, volver a agradecerte, mandarte un saludo muy grande hacia la distancia, un saludo también mandarle a toda ahí la gente de trabajo, el Google y demás, gente que aprendí a querer mucho, gente que, que te da mucho espacio, mucho respeto, así que manda un saludo grande y Igualmente. al resto de los profes. Agradecer ahí por el espacio, vuelvo a repetir, el que quiere dejar ahí algún comentario o agregar algo, bienvenido sea, siempre obviamente con respeto. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo encuentro de los profes del fútbol. Saludos a Bueno, todos. abrazo.